Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. Recuerda que las lecturas bonus son muy espirituales. Mi querido Cáncer, he anclado lo que es un video en el canal. Cuando tú entras a lo que es a mi perfil, hay un video de presentación. ¿Vale? Entonces, ese video explico sobre un programa que voy a tener el fin de semana, los sábados, que se titula lo que es Cuéntame. Míralo, mi querido Cáncer, porque te puede interesar mucho y te puedes beneficiar de esto, mi querido cangrejito, ¿vale? Es sobre todo para buscar lo que es un problema que tú de repente tienes en ese momento. Inclusive te voy a entregar lo que es carta guía, carta de los arcángeles y también una respuesta del tarot gratis, pero mira ese video de presentación para que tú sepas cómo funciona, ¿vale? Tienes que ser muy detallista si tú me escribes en el correo, contarme toda la información que tú puedas para poder entender lo que es tu problema. Muy bien, mi querido Cáncer. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Corazón, siento un Géminis muy fuerte en tu vida. Vale, corazón. Mi querido cangrejito, te noto como un poco estancado, estancada, ¿vale? Inclusive de repente puede ser que estás un poco nervioso, nerviosa por una situación que te está pasando. O de repente, cariño, puede ser que te estás hundiendo en un bucle por un recuerdo, pero estás un poco tenso, Cáncer. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas rocas, pero esas rocas no eran rocas sólidas, están como desmoronándose, mi cangrejito. Cuando vosotros sueñen, supongamos una montaña de roca sólida o un cerro de roca sólida, representa tu fuerza y representa también lo que es la energía de Dios, que Dios está contigo. Pero cuando tú prácticamente sueñes que las rocas caen, nos hablan de tu problema, de tu nerviosismo o que hay un bloqueo lo que es en tu vida. Por eso que saco mi conclusión, porque eso es lo que yo he visto con el cuenco de cuarzo, mi querido cangrejito. Yo te recomiendo, Cáncer, que trates de buscar lo que es una estabilidad, una tranquilidad, porque recuerda que todo es energía. El universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú estás muy tenso, muy tensa, al final las cosas te van a ir mal, Cáncer. Tienes que empezar a trabajar bien las energías. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver, ¿por qué mi querido Cáncer está tan nervioso, tan nerviosa? ¿Por qué llevas una semana un poco nervioso, nerviosa? Vamos a ver, Cáncer, Cáncer, Cáncer. ¿Por qué llevas una semana en la cual estás un poco nervioso o nerviosa? ¿O sientes que tu mundo se desmorona? 1. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, estás preocupado o preocupada por el futuro. Puede ser proyectos, puede ser de repente un viaje, puede ser también de repente qué te espera con él o con ella, pero también hay un grupo de ustedes, Cáncer, que posiblemente te ha puesto un poco nervioso, nerviosa, o tú estás nervioso, nerviosa por una persona que está en la distancia. No lo tienes cerca, ¿vale? Porque si te das cuenta, este personaje, sea hombre o mujer, está mirando al horizonte y hay dos bastos que están ardiendo. Quiere decir, cariño, que tú estás invirtiendo energía por estar esperando posiblemente ese contacto, esa comunicación. Y esto te lleva ¿a qué, Cáncer? A que tú no tengas una vida tranquila. Siento que para muchos de vosotros, quizá de repente tú me dices, Richard, no es que yo esté esperando a esta persona o que yo busque a esta persona, es que simplemente apareció de la noche a la mañana. Y otra vez, cariño,
vuelves con ese bucle de inseguridades, de miedos, de dudas, mi querido cáncer. O esta persona de repente te ha dicho que aún hay esperanza entre vosotros dos y tú me dices, Richard, esta historia yo siempre lo cuento. Pero para otro grupo, vuelvo a decir, para otro grupo cáncer está relacionado con tu futuro. Esto puede ser trabajo, puede ser proyecto, puede ser que tengas problemas en el trabajo, en tu proyecto, en tus sueños, pero al igual como te digo también que tú estás invirtiendo mucha energía en el amor por una persona que está en la distancia, siento corazón que me dicen, no te preocupes tanto porque si tú te das cuenta, este personaje tiene lo que es una tabla de surfear y aquí las aguas, cariño, están tranquilas y tienes dos bastos que te puede iluminar. Te dice, lánzate, disfruta el momento, arriésgate, mi querido cangrejito. Si lo relacionamos lo que es en el trabajo, si hay algo que tú quieres buscar algo nuevo, un proyecto nuevo, o tú de repente me dices, Richard, quiero apostar por, yo qué sé, por una empresa, hazlo, arriésgate, lánzate, me dice cáncer, ¿vale? Vamos a ver, quiero que me dé más información, pero antes de esto, te voy a entregar lo que es signos, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Vamos a ver, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Me sale lo que es un cáncer, la suerte está a tu favor. Cuando en una lectura sale tu signo, corazón, la suerte está a tu favor. Me sale Géminis, Tauro o Virgo, otra vez cáncer. Cierras con otra vez Virgo. ¿Tienes problemas en la familia? ¿Sí? ¿Tienes problemas en la familia con tus padres o con tus hijos cáncer? Por eso que te he notado un poco nervioso, nerviosa, porque sale la carta de la luna que te representa, salen los padres y sale el ermitaño. Tú estás en el medio, cariño. Tú tienes problemas con la familia, con la pareja también, ¿por qué no? Pero está relacionado con la familia. Vamos a ver, cariño. Iniciales cáncer, iniciales. Vamos a ver iniciales. La letra H, la letra R, la letra Z, la letra W o M. Y cierras otra vez con la letra Z, mi querido cangrejito. Quiero que me dé más información, ¿vale, cáncer? Vamos a ver, cáncer, por qué me sale la carta del 2 de bastos. Que me hablan de futuro, que me hablan también de personas que están lo que es en la distancia. Quiero más información, por favor. Quiero más información. Quiero más información. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Entonces, si lo relacionamos primero lo que es en la parte económica, posiblemente, cariño, puede ser que no estás teniendo el apoyo de tu entorno. O de repente no te dan ese dinero que tú necesitas para ese proyecto, para ese sueño. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 6 de bastos. Alguien te da la espalda, cariño. Alguien solamente piensa en sí mismo. A lo mejor tú estás pidiendo un apoyo económico a la familia, a tu pareja, a tus hijos, para hacer algo. Pero ellos como que no creen en tu sueño. No están creyendo. O de repente tú lo dices a tu jefe, a tu jefa que te dé lo que es un aumento y ellos piensan que tú no te mereces ese aumento. ¿Vale? Si lo relacionamos lo que es en el trabajo. Si lo relacionamos lo que es en la parte del amor, la carta del 6 de bastos, cariño, nos dicen, muchos de vosotros posiblemente están nerviosos o nerviosas. ¿Por qué? Porque una persona, así como llega, así se va. Cariño, ¿vale? O esta persona pues simplemente ha vuelto a levantar otra vez la llama del amor o de la curiosidad y te deja lo que es en visto. ¿Por qué? Porque te está dando la espalda, cáncer, aquí. Te da la espalda, ¿ves? Es una persona que le gusta divertirse, es una persona que te da la espalda, es una persona que en estos momentos está entretenido o entretenida en otra situación. Simplemente, pero entonces tú me dirás, Richard, ¿pero por qué esta persona se comunicó conmigo si ahora está entretenido con otra persona? ¿O por qué empezó a salir conmigo? ¿Por qué? Vamos a ver, cariño. Pues yo lo que pienso, cáncer, que puede ser porque son como los perros de hortelano. Cariño, te calientan la olla, te dejan ahí hirviendo, corazón, y al final pues te bajan lo que es la llave del gas. Ya está. A ver, ¿por qué este personaje, si hablamos lo que es en el amor,
¿Por qué este personaje ahora te ignora? ¿Por qué este personaje ahora no dice nada? A ver, vamos a ver, cariño. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Cáncer, cáncer, cáncer. ¿Qué está pasando? Tenemos lo que es la carta de la templanza, cariño. La carta de la templanza, en estos momentos, yo siento que este personaje tuvo ese impulso, porque eso nos pasa a todos. Quizás, yo que sé, cariño, miró una foto tuya, se sentía muy solo, etcétera, etcétera. Tuvo ese impulso, ¿vale? O tenía de repente otras expectativas, cariño. Y esto pasa mucho con personas que se conocen por el internet. Muchas personas cuando se conocen por el internet, todo es maravilloso, todo es precioso, quizás porque te pones 1 kilo de filtro, cariño. O esta persona se pone 1 kilo de filtro, ya está, corazón, sale como Brad Pitt. Y cuando se encuentran cara a cara, pues simplemente se llevan lo que es una sorpresa. Porque yo siento que tanto tú o la otra persona tenían expectativas. Y en este momento, pues simplemente esas expectativas no se han cumplido. Y por eso que esta persona prefiere no decirte nada. El otro punto, mi querido cáncer, siento que esta persona tuvo ese impulso. En ese momento estaba entusiasmado, entusiasmada. Luego que pasaron los días, reaccionó. Dijo, ¿qué estoy haciendo? Estoy cometiendo un error. No, no puede ser. No puedo dejar a mi pareja. No puedo hacer cambio. Vamos a pasar otra vez por lo mismo. No, se le pasó el calentón, cáncer. Porque tenemos la carta de la templanza, que aunque es una carta muy buena, también representa lo que es al signo de Sagitario. Y Sagitario es fuego, es pasión. En estos momentos, este chico o esta chica se ha arrepentido de haberse puesto en contacto contigo. Cariño. Richard, ¿pero por qué se ha arrepentido? A ver, cáncer, de verdad, estás un poco tóxico. Un poco tóxica, ¿vale? ¿Por qué se ha arrepentido este chico? A ver, o esta chica. ¿Por qué? Esta carta que se ha quedado aquí. ¿Por qué, cariño? Porque ya está saliendo con alguien o está conociendo a alguien, cariño. Y posiblemente puede ser que tenía sus dudas, sus miedos al principio. Quería comparar. Si a lo mejor está cometiendo un error, si está tomando la mejor decisión. Por eso, cáncer, por eso. En pocas palabras, mi querido cáncer, quiere darse una oportunidad con lo que tiene. Tenía sus dudas con su nueva relación, con su romance, con su matrimonio, pero ahora esas dudas se lo han quitado de la mente, cáncer. Se lo han quitado, ¿vale? Entonces, mi querido cáncer, yo te recomiendo, corazón, no te hagas hígado. Yo te recomiendo, mi querido cáncer, déjalo pasar, no vale la pena, etcétera, etcétera. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú, ¿no? Es una persona que actúa por impulso. Y personas que actúan con impulso, cariño, no. No, cabeza fría, cabeza fría. Vamos a ver qué me dicen los arcángeles. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Tú ve tomando lo que es tuyo. Como tú verás, yo hago una lectura tanto amor como trabajo también, porque siento que es muy importante. Y si sale algún mensaje de salud, pues saldrá de salud. A ver. Dice Isis, escucha, corazón. La diosa Isis posee una energía muy elevada que le permite relacionarse tanto con los seres humanos como con los ángeles. Está presente en su vida para ayudarle a expresarse mejor y a encontrar su lugar en la oscuridad. Le aporta valor y confianza en sí mismo. En este momento, mi querido cangrejito, siento que muchos de vosotros, si hay algo que ha despertado por esta situación, es tu intuición. Tu intuición, lo que te diga esa vocecita interna, lo que te diga tu intuición para hacer cambios, o de repente lo que te diga tu intuición para el trabajo, para el proyecto, o de repente porque esa persona ha cambiado, ahí tienes la respuesta, mi querido cáncer. Ahí tienes la respuesta. En estos momentos, cáncer, no es necesario ni que preguntes al tarot o que te vayas a un tarotista, pagar ahí, corazón, como que me pagan a mí 45 euros por media hora, porque la intuición lo tienes tú. Tú tienes la respuesta, cariño. Yo prefiero ser sincero, ¿vale? En estos momentos, cáncer, tú estás a flor de piel. Tu intuición te va a dar la respuesta. Vamos a continuar. En cualquier aspecto, si tú me dices, Richard, yo siento que en el trabajo me están mareando, yo siento que en ese trabajo no me van a dar ese aumento, porque aquí yo veo que no hay un reconocimiento, ¿ves? Yo siento esto, haz caso de tu intuición y posiblemente tienes que tomar lo que es una decisión y buscar algo que realmente te llena, o simplemente una persona que te valore.
un trabajo que te valore, mi querido cáncer. Muy bien. Vamos a ver, cáncer, cuál es la energía de tu entorno o de la persona que te interesa o del trabajo, tu jefe, tu jefa. Vamos a ver, tú lleva a tu terreno, cáncer. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Tenemos lo que es la carta del As de Copas. Siento, mi querido cáncer, a pesar que estoy preguntando por la energía de ellos o de ellas, siento que a ti te va a llegar lo que es una oportunidad nueva en tu vida. Pero también siento que ellos luego te van a pedir otra vez una oportunidad. Entonces, cáncer, cariño. Si esta persona, si lo relacionamos lo que es en el amor, mi querido cáncer, va y viene, actúa por impulso. En estos momentos no te habla, en estos momentos no te dice nada. Este personaje cáncer se volverá a poner en contacto contigo otra vez. Lo hará, cariño, lo hará. Pero aquí, cáncer, el punto es, ¿vale la pena darle otra vez una oportunidad, aún sabiendo que esta persona se va a ir otra vez? Esa es la pregunta del millón. La historia no se ha acabado, cáncer. Van a continuar con ese bucle. En el trabajo, al ver que tú te quieres ir de ese trabajo o simplemente tú rechazas esas ofertas, estas personas te van a ofrecer otra propuesta, mi querido cáncer. La carta del 3 de espadas, corazón, me dicen, yo siento, mi querido cáncer, que apuestes por algo nuevo. Porque sabes que siento, cáncer, que simplemente esas propuestas que te llegan es para detenerte, cariño, y tú tendrías que conocer o tú tendrías que empezar algo nuevo en tu vida. Porque la carta del 3 de espadas me está diciendo, no todo lo que brilla es oro, tanto en el trabajo. Richard, justo cuando he dicho que tengo otro contrato, otra persona me va a contratar, me han dicho que me van a aumentar del sueldo. Cariño, esto puede ser temporal, porque tenemos la carta del 3 de espadas. Veo una traición. Veo una traición. En la comunicación, esta persona llega y otra vez te deja como novia de pueblo, vestida y alborotada, cariño. Te recomiendo que apuestes por algo nuevo. Solamente eso, te recomiendo. La última palabra lo tienes tú, mi querido cáncer, porque luego no va a ser que me digas, ¿quién eres tú para decirme mis decisiones? Yo solamente te digo lo que veo. A ver, un mensaje de los ángeles del amor. Un mensaje de los ángeles del amor, mi querido cáncer. Dice, separación, se anuncia un periodo lejos de su pareja. Este mensaje está relacionado para aquellos que están en pareja y que las cosas marchan bien, sinceramente, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo veo una tristeza por parte de los dos aquí. O de repente tú te vas de vacaciones, o ellos se van de vacaciones, o de repente vosotros están pasando por un momento muy difícil, cariño, pero sin embargo se van a dar lo que es un tiempo para poner en orden sus ideas, ¿vale? Vosotros se aman, vosotros se quieren, pero necesitan un tiempo para poder poner en orden sus ideas. Entonces, yo no veo, porque dice, se anuncia un periodo lejos de la pareja. No está diciendo que se acabó la historia. Simplemente puede ser por vacaciones, por trabajo o porque necesitan un tiempo. Voy a sacarte lo que es las características. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Las características, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, posiblemente las personas que se ponen en contacto contigo y que luego desaparecen o no dan la cara son personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Siento que también de repente puede haber lo que es una distancia muy larga entre vosotros dos. Quizás tú vives lo que es en una ciudad muy poblada o esta persona viene de un pueblo. Una diferencia de hora también. La carta del 4 de oros, mi querido cáncer. Siento que también estás lidiando con personas que pueden ser de piel blanca o piel trigueña, o esta persona te tiene lo que es una deuda económica, o de repente con esta persona está relacionado lo que es el trabajo, o simplemente corazón, puede ser que esta persona no quiere devolverte algo que es tuyo. Siento que este personaje vive en un lugar, sea él o ella, donde la tierra es un poco árida, no llueve mucho, ¿vale? O de repente hay una persona, mi querido cáncer, que tú presientes que solamente está contigo por interés. Tú solamente toma lo que es tuyo. Hasta la vista, mi querido cáncer. Te quiero. Sé feliz, mi cangrejito.